personas que se han unido. Buenas tardes, bendiciones a las personas que se han unido a este nuevo horario que tenemos. Y como ustedes saben, por fuerza de las circunstancias, es decir, la Pau también tiene que dar sus clases en la tarde y en la noche, se queda hasta la noche, y por eso hemos tenido que hacer estas adecuaciones. Pero bueno, más o menos tenemos experiencia con los días viernes, en que las personas se unen a las 5 de la tarde, las que pueden unirse a las 5 de la tarde, hasta las 6:15 que vamos a tener también ahora, y Dios mediante la grabación también ayuda. Es importante hacer el seguimiento, este día Buenas tardes, pastor, y buenas tardes con todos. Bendiciones. es importante hacer el seguimiento porque tenemos una semana y unos tiempos apretados, y, estos tiempos tenemos que adecuarlos para ir empatando las cosas, en el sentido de que siempre es oportuno hacerlo a través de la Biblia. No es que nosotros nos adecuemos, sino a través de la Biblia, ir adecuando las cosas que estamos implementando. Así que nuevamente a todos bienvenidos. Lina, que nos saludó, Nancy, Buenas tardes, Pastor Marquito. Carmita, bendiciones, bendiciones, Bendiciones con todos. bendiciones a todos. Este día viernes es el fin de estos 7 días, porque alrededor de la Pascua, no solo es la Pascua, es lo interesante de los seguimientos de Dios, de las cosas que Cristo cumplió. Porque si bien es cierto, el nombre específico es la Pascua ya vimos que es un instante, pues alrededor de la Pascua hay dos cosas que también son importantes, que es los panes sin levadura, que ahí sí, esa es la semana, porque lo que nosotros conocemos como Semana Santa y que confundimos con Pascua, pues eso siempre tenemos que reaprender. La, la Pascua es el momento, la Semana Santa no existe Semana Santa, porque lo que es el ceñimiento o la festividad de los panes sin levadura. Y, y justamente la semana culmina, miren cómo se dan las cosas, culmina este viernes, cuando comienza, digámoslo así, la Semana Santa, o cuando es el día de la Semana Santa de los católicos. Y esto es chévere porque uno puede simplemente alzar a ver al cielo. No sé si pudieron ver en el cielo estos días. Ahí ahora ya estamos despejados desde el día domingo, claro, prácticamente el día domingo en la noche ya se comenzó a despejar. Y no sé si alguien pudo ver el cielo el día domingo. ¿Cómo, qué característica usted pudo notar en el cielo el día domingo? ¿Alguien pudo verlo? ¿No? ¿Qué característica? Nadie salió en la noche. Nadie pudo ver de las personas que están conectadas. ¿No? El domingo, bueno, ayer tal vez, tampoco ayer. Ahí no estuve aquí ahorita. Perdón, Pastor Marquito, ¿qué dijo? Carvita, lo que le estaba preguntando, lo que estábamos viendo es que nosotros estamos en la... Mayra, dígame. Mayra, ¿Cómo está, pastor? Buenas tardes. ¿cómo está Justo Mayra? estábamos compartiendo aquí con mi hija mayor y de hecho nosotros vimos el cielo estaba totalmente despejado y se apreciaba la luna, estaba hermosa. ¿Y cómo era la luna? Ahora la luna. Llena, redonda, media, cuadrada. ¿Qué amplitud Redonda tenía? y enorme. O sea, luna llena. Sí. La luna Sí. llena era. Mire, esa característica es la que quería mencionarles. Porque mire, eso es la Pascua. La Pascua es en la mitad del mes. Y la mitad del mes, usted prácticamente se da cuenta, la luna llena siempre va a ser en la mitad del mes. Entonces, ahora haga la siguiente prueba, ¿no? Porque ahora vamos a tener ¿cómo se llama? La Semana Santa y el Viernes Santo, entre comillas. Y el Viernes Santo, o sea, nunca el Viernes Santo va a ser, nunca la Pascua, porque la Pascua es del 14 al 15, que es el tiempo de luna llena, casi luna llena. Pero ahora, sí,
no va usted va a ver en el cielo y no va a tener una luna llena. Puede estar hermosa, puede estar grande, pero le aseguro, el 100% le aseguro que va a ser una luna que no va a ser llena. ¿Y sabe por qué? Porque ya no estamos en la mitad del mes. Entonces, a eso voy. No es por coincidir con la luna, sino que Dios, en la sabiduría de Dios dijo por qué. ¿Por qué el primer mes? ¿Por qué en la mitad del mes? ¿Y por qué este mes cabeza del mes? ¿Y por qué? Él, pregúntele a él por qué se le ocurrió decir, hagan cuando crean o háganlo con tantos detalles, porque la característica de la Pascua y de los panes sin levadura es con mucho detalle. Así que qué bueno, Mayra, Carmita también, entonces pudo apreciar eso, sí pudo ver esa luna llena. Sí, yo vi justo en la ventana del dormitorio ¿Ya? una luna llena, era llena. Así, Entraba nomás al dormitorio. a- así que bendito sea Dios que eso es lo que queremos ser, puntuales, exactos, y no por nosotros, discúlpeme, porque si la Pascua es la festividad de Dios, Dios es el que hizo la Pascua, Dios es el que hace la Pascua, Dios es el que dispone las cosas para de que de esa forma también nosotros nos unamos nada más. Es decir, no es un asunto ni ritual, ni religioso, ni nada, no, no, sino es un asunto exclusivo, un asunto eterno, un asunto año tras año, un asunto por los siglos, un asunto, pero es un asunto de Dios, es un compromiso de Dios. Así que lo mencionado siempre, el primer interesado en el cumplimiento es Dios y el primer invitado y el primer participante es Dios. Y lo que nosotros hacemos es tratar de unirnos. Así que Dios obviamente no nos va a esperar hasta el viernes, va a decir, oigan, 14, luna llena, o sea, haga- háganlo, hicieron, y todas las características pues para poder hacerlo en función de ese seguimiento. Así que hoy vamos a orar porque el día viernes es el completarse. Nosotros completaríamos los panes sin levadura el día 15, perdón, el día 21. El día 21 se completa los panes sin levadura y el día 21, claro, ya la luna va a estar diferente y recién ahí o sea, ahorita están en la Semana Santa, pero en realidad es lo que es la Semana Santa no es antes de la Pascua, sino los panes sin levadura son eh, este, después de la Pascua. Entonces, en lo que medio hay alguna relación, dice, para los, para los que celebran la Semana Santa, lo celebran antes de la Pascua. En cambio, toda la unión de la Pascua es la celebración de la Pascua y los panes sin levadura. Y este día viernes es lo que vamos a hacer el cierre porque es una santa convocatoria también y porque cada día vamos entendiendo, en especial hoy lo que queremos un poquito entender esto es con respecto a las levaduras. ¿Qué son las levaduras? ¿De dónde vienen las levaduras? ¿Qué hacen las levaduras? ¿Qué relación tienen con la Pascua? Y todas las cosas que podamos hacerlo. Así que vamos a orar para empezar. Si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere mencionar algo, pues si no, empezamos en oración. Amén. Y por esos panes sin levadura de esa Pascua, que nos dio el verdadero pan del cielo a través de Cristo Jesús. Y ese pan, pues siempre se tendrá que ser enfrentado con el pan de duelo, con el pan de dolores. Pero en cambio, Señor, nuestro pan siempre provendrá de una mesa de la cual viniste, de la cual nos compartiste y de la cual también nos dejaste el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, pues es el mismo que a través de Cristo Jesús, de su gloria, de su cuerpo glorificado, pues se extendió a los discípulos, se extendió a, a su mecimiento, se extendió a la primogenitura, se extendió a sus hijos, se extendió al fruto, se ha extendido este año, se ha extendido a lo que está produciendo, se ha extendido a sus hijos, se ha extendido a sus tiempos, se ha extendido a su caminar, a su camino, se ha extendido a este mover, se ha extendido a esta mies, se ha extendido a este vino nuevo, para que en el nombre de Cristo Jesús también nosotros
lo que hacemos es, Padre, ¿qué problema podría ser comparado con lo que tú has extendido? Pues así como Moisés lo hacía, hoy, Señor, bendecimos porque se extienda la diestra de tu justicia, se divida, Señor, lo que tiene que dividirse, en especial, Padre, se divida esa economía, se divida esa salud, se dividan esas cabezas, se divida esa sequedad, se divida esa, Padre, para que si pasamos en seco, pues nuestro paso sea pasar por esas cabezas de serpientes y escorpiones y en cambio podamos siempre cruzar al otro lado. Y ese, Señor, nuestro lugar, porque nuestro lugar ya fue, ya es pasado, ya es consumado. Y es que cada día, cada tiempo, cada Pascua tenemos la oportunidad de, de confirmar nuestra tierra prometida, de confirmar nuestra casa, de confirmar nuestra mesa, de confirmar la edificación que tú estás haciendo para que nuevamente esta sea resplandezca en ti, sea renovada, sea edificada, sea amurallada, Padre, no porque nos falte murallas, porque siempre te las tendremos en Cristo Jesús, sino porque también nosotros podamos decir somos partícipes de esa obra, de ese campamento, de esa tienda, de esa novia, de esas vestiduras, de ese lino fino, de esas obras que has preparado y que de esas las venimos también a consumar, a bendecir, porque nuestra Pascua siempre será para cruzar y nuestra Pascua será siempre para confirmar tu primogenitura. Señor, estas levaduras que van saliendo, que vamos sacando, estas levaduras que fueron quitadas, pues en lugar de ellas, Señor, sean levantadas en cambio las verdaduras, la nueva naturaleza, el nuevo hombre, esa nueva casa, ese pan verdadero, esa verdad, ese camino, esa bendición de que Cristo Jesús, nuestra Pascua, sigue quitando esas levaduras, pero sigue renovando para hacernos una masa santa, una masa, una masa leudada por la verdadera levadura de tu reino, de tus mujeres y de tus hombres, de tu pan, de tu justicia y de tu orden. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, buenas noches y Amén. Amén. Buenas noches, Marquito. bendiciones. Bienvenida, Vero, y a todos los que se han podido unir. Estábamos, estamos en la semana de las levaduras. Y, y estamos sacando, para volver siempre a la sinceridad y a la verdad, como lo dice Primera de Corintios 5:8. Dice, por tanto, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Eh, así es como Pablo lo entiende, así es como Pablo lo menciona, mostrando pues la verdadera levadura, la del reino de Dios que, bueno, es siempre verdadera. Y en el libro de Éxodo, ahí es donde nosotros vamos contando las cosas. Libro de Éxodo en el capítulo 12, en el verso, en el verso 18. Éxodo 12, 18. Dice, en el, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Así que desde el 14, como comentábamos, desde el 14 hasta el 21. Y el día 21 es el día viernes, viernes también en la tarde, que igual tendremos nuestro cierre, nuestro ceñimiento a las 5 de la tarde. Y la idea es, en la tarde, pues hay una santa convocatoria, aquí no se le menciona, pero es la parte de cerrar también este tiempo de panes sin levadura.
Y bueno, ¿qué es la levadura? ¿Qué hace la levadura? ¿De dónde viene la levadura? ¿Y qué es lo que produce la levadura? ¿A dónde afecta las levaduras? ¿Por qué para Dios es tan importante las levaduras? Pues eso es lo que un poco el día de hoy pues vamos a desarrollar, eh, eh, para terminar estos días. Yo creo que no aceptando o mirando esa levadura eh, para, para en cambio tener la verdadera levadura de Dios y poder continuar con esa levadura, hacer que esa masa sea una masa santa. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Qué se necesita? Pues nuevamente aquí importante, se necesita de los levitas. ¿Por qué se necesita de los levitas? ¿O quiénes son los levitas? Podemos ya tener una idea, tener una idea de lo que es, de lo que es un levita, de lo que es un verdadero levita y de lo que es un, un levita común y corriente, digamos. Eh, podemos, podemos tener alguna idea. Bueno, ¿quién es un levita? Un ceñido, ¿Perdón? Pastor Marquito, un ceñido. Un ceñido. Muy bien. ¿Es aquel que tiene sacerdocio con cabeza y primogenitura? Aarón también tenía sacerdocio, cabeza, primogenitura. Ceñido, pues una persona, un hombre, tiene que ceñirse. Una característica particular de un levita. El domingo lo habíamos mencionado. Esa característica yo creo que siempre va a ser importante. ¿Quién es un levita? A ver, déjenme. Por eso, siempre tenemos que, vámonos para ver quién es un levita, tenemos que ir a Levítico capítulo 23. Esta es la parte importante. Catorce. Vamos entonces a leer la Pascua de Levítico, ¿no? Dice, estas son las fiestas, estas son los ceñimientos señalados. Estos son los moeds. Estos son los moeds señalados por Jehová, que son santas convocatorias que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en las fechas señaladas? Pues ya hemos visto por qué. Entonces, los moeds, ¿qué son los moeds? ¿Qué es un moed? Bueno, eso ya hemos visto, pero nuevamente tenemos que ver así rapidito, a ver qué es un moed. ¿Qué es un moed? ¿No? Bueno, le voy a decir así rapidito. Mire, Una primero visitación, un tiempo especial de visitación, de acercamiento. es un tiempo, mire, moed, Nancy usted lo ha dicho claramente, pero para hacerlo todavía más ceñido, un moed es un tiempo y un lugar, ¿sí? Entonces es un acercamiento y es una tienda también al mismo tiempo. Entonces, el moed es una tienda y un acercamiento de Dios
y también un acercamiento de una tienda de nosotros, que se une con la de Dios, más o menos como el sol y la luna. El sol y la luna, ¿qué van a hacer el sol y la luna? Siempre van a marcar de los moeds, y los moeds, pues claro, los moeds son transformaciones de cosas que estaban por la izquierda, pero que tienen que volverse a la derecha, de cosas que estaban medias torcidas, pero que vuelven, que se tienen que alinear, de cosas que tienen que dar un cambio, un proceso. Entonces, el mejor modelo es el que nosotros estamos viendo, así aquí en Quito, así de manera directa. Moed con el MOED empezó ya un cambio y con el cambio ya empieza también un cambio incluso de estación. Ya van pasando las lluvias, no es de extrañarse eso. Ni decir, uy, ¿hasta cuándo lloverá? No, pues necesitamos un MOED para que haya un cambio. Aquí en esta nación, como las otras naciones, en las naciones que tienen marcadas las 4 estaciones, facilito, pues ellos necesitan un MOED porque necesitan una alineación del Sol y de la Luna para que haya esos cambios. Sin la alineación del Sol y la Luna, o sea, y eso creó Dios, pues no es que por milagro, discúlpeme, un modelo no va a cambiar, es decir, por milagro va a cambiar por completo una estación. 3 meses de una estación y invierno va a ser verano y cosas así. No, eso no, eso contradice los moed del Señor. Así que dice, en el mes primero, Levítico 23:5, entonces ya sabemos que es un moed. En el mes primero, a los 14 días del mes, al atardecer es la Pascua de Jehová. El día 15 del mes es el ceñimiento, porque no es fiesta, ¿no? Es el ceñimiento de los panes sin levadura. ¿Por qué no es fiesta y por qué es ceñimiento? ¿Por qué? Porque no va a estar danzando todos todo el día o todos esos días de panes sin levadura, sino es ceñirse para mirar lo que le ceñía antes. Entonces, al hablar de ceñirnos, es de ceñirnos de las viejas levaduras y ceñirnos a la verdadera levadura. En el primer día tendréis una santa convocatoria. ¿A cuándo se refiere el primer día? Lo mencionado en Éxodo, al 14 en la tarde. Y durante 7 días una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocatoria. ¿Cuándo es el séptimo día? El séptimo día, como ya lo hemos leído, el séptimo día es el día 21. ¿Eso lo dice Marco? No, eso lo dice el Señor. No haréis ningún otro trabajo servil. Aquí dice, entonces habló Jehová a Moisés diciendo, cuando hables a los hijos de Israel de Israel, diles, cuando entréis en la tierra que os daré y seguís su maíz, entonces traeréis al sacerdote un homer de las primicias de vuestra cosecha. Y él mecerá el homer delante de Jehová a fin de que seáis aceptados el día siguiente al día de reposo. El sacerdote la mecerá. El mismo día que mecieres el homer, ofreceréis un cordero de engaño sin defecto, bueno, hasta el 11. Entonces, mi pregunta, eso es lo que estábamos viendo, es, ¿qué es, quién es qué es un levita? ¿Quién es un levita? Todas las características que me han dado, pues hay una especial que es los levitas. ¿Quién es un levita? Un levita, ¿Ahí ¿no? me escucha, Marquito? Uno que sabe mecer y uno que recibe. Exacto. Le escucho, Mía. Te escucho. Aquel que está ubicado. Aquel que está ubicado. Correcto, muy bien. Aquel que está ubicado. Entonces, aquel que está ubicado, si ve, para ubicarse necesita un mecimiento. Y el mecimiento también necesita un ascensor. Bien le decía Rocío, un levita es alguien que sabe mecer. ¿Y por qué sabe mecer? Porque sabe quién le mece. ¿Y por qué sabe quién le mece? Porque sabe cuál es su sacerdote. Entonces, ¿quién les mece a los levitas? Le mece el sacerdote, tenía que mecerle Aarón y Moisés. Ahora, Aarón y Moisés, ¿qué tenían que hacer? También tenían que aprender a mecerse, pero bueno, tendrían que aprender a ser levitas. Así que, ¿qué es, ahora, qué es mecer? ¿Qué es mecer? Mecer, ¿qué es? Es una ofrenda mecida, dice. Así que, mecer es
Deuteronomio 16. Ahí lo encontramos mejor. Dice, Deuteronomio, le voy a leer así, voy a ir así un poquito rápido porque a veces con las preguntas, no sé si las preguntas ayudan o no sé si las preguntas eh, a veces presionan, es la palabra, porque a veces yo me siento presionado y ustedes tal vez se sienten presionadas, pero tenemos que ir a la práctica. Entonces, el punto es que un levita es alguien que sabe mecer, y en Deuteronomio 16:9 dice, 7 semanas contarás, desde el día en donde comenzarás a contar, comenzarás a señalar las 7 semanas desde el momento que empieces a, a meter la hoz en la mies. Entonces aquí le da otra dimensión. Así que viene Cristo Jesús y les dice, ustedes son levitas. Entonces, bueno, en Deuteronomio 16:9, les dice, alguien que sabe mecer es alguien que sabe separar, ¿sí? Porque aquí no le dice, aquí le habla de la mies. Entonces, pero no le habla a la mies a qué se refiere. Entonces, no nos vamos a complicar en el hecho que no vamos a buscar, o sea, mejor dicho, a ver, no es que vamos a buscar traducciones o interpretaciones, sino que de antemano ya tenemos que estar claros. En este tiempo no existe, no hay una diferencia, no hay una posición marcada en la Biblia. ¿A qué se refiere? Si se refiere, si se refiere al trigo, porque aparte del trigo, también hay cosas que son parecidas, ¿no es cierto? El trigo, el centeno, son bíblicos, la cebada y la cizaña. Pero lo que sí le dice es, un levita debe saber mecer. Es decir, un sacerdote debe saber mecer. Entonces, por eso es lo que Cristo Jesús lo que hace es, con la cena, ya va mostrando cómo Cristo Jesús va preparando su mecimiento, ya cómo va preparando a sus hijos. Y ahí, obviamente, incluso inmediatamente de la cena, les dice, hay dos aquí que no son ni trigo ni cizaña, que no son nada, o que todavía tienen que afirmarse un poquito. Entonces, aquí me estoy refiriendo, pues, a uno que era marcadamente cizaña, Judas, lo que sea. Entonces, Judas le dice, Judas no va a entrar, Judas no va a pasar, no solamente por la Pascua, sino porque Judas también, de cierta forma, ahí ya marca lo que iba a ser la muerte, lo que tiene que ser la muerte, lo que tiene que ser la enfermedad, lo que tiene que ser, ¿qué más? Eh, la Pascua, lo que tiene que ser la esclavitud, ya le va marcando. Así que, bueno, salga nomás. Pero ahora dice, ustedes también van a ser un poquito sacudidos. Así que ya van a comenzar a ser un poquito sacudidos. E incluso el diablo ha pedido que te sacuda a ti. Así que orarás nomás, por favor, porque te van a sacudir. ¿A quién estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Pedro. Pa- Paréntesis. Entonces, ¿usted en qué línea está? ¿En la línea de los sacudidos? ¿Está en la línea de los sacudidos? Bueno, no. Si está en la línea de los sacudidos y quiere comentarme algo, coménteme. Si no, continuamos. Entonces dice, entonces Satanás se anticipa a la jugada y dice, todavía, o sea, todavía no están mecidos, así que yo les voy a sacudir. Pero viene Cristo Jesús y dice, inmediatamente después de la Pascua ya viene un momento de mecimiento. ¿Y qué es el mecimiento? El mecimiento es comenzar a meter, comenzar a aprender a mecer, comenzar a aprender a meter la mano, comenzar a aprender a meter hasta el propio instrumento que tiene que meterse para para el producto. Entonces, entonces yo le pregunto,
¿Usted en dónde metería la hoz? Aquí en Deuteronomio le está diciendo, ¿en dónde tienes que meter la hoz? Tienes que meter en el trigo, tienes que meter ¿en dónde? Y aquí le dice, en la mies, y con eso a usted le está mostrando, le deja en las mismas, porque no le dicen el trigo, nada. Entonces ahora, ¿qué es la mies? ¿Cuál es la característica de la mies? La mies, y a lo que está señalando es, tienes que comenzar a mirar cabezas, o mejor dicho, perdón, cabezas no. Tienes que comenzar a ver cosas que están paradas. ¿Qué tiene que estar parado? ¿Qué tiene que estar firme? Las verdaderas cabezas y a veces están paradas las cosas que no son cabezas. Entonces, ¿qué tienes que hacer con las unas y con las otras? Con las unas te tocará aprender, pero en especial la del trigo, por favor, la del trigo no me toques. ¿Por qué no me tienes que tocar la del trigo? Porque van a pasar 50 días desde que yo te estoy metiendo la mano, desde que yo te estoy meciendo, desde que estoy haciendo mecido, de que te estoy dando la oportunidad de mecer. ¿Para qué? Para que no cortes esas cabezas, sino que hagas, ya vayas haciendo una separación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el trigo tiene que llegar ¿a dónde? El trigo tiene que llegar a su primogenitura. Es decir, tiene que estar parado, tiene que fortalecerse, estar bien parado y llegar como primogénito bien parado porque después de 50 días es primicias. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con la cebada? ¿Qué tiene que hacer la cebada? También. Pero la cebada es igual que el trigo, no. El centeno es igual que el trigo, no. La lenteja es igual que el trigo, no. ¿De acuerdo? Y peor aún, dice, con todos estos, chévere parados, pero sobre todas las cosas, ten cuidado con qué. Ten cuidado con la cizaña. ¿Qué tienes que hacer con la cizaña? ¿Qué tienes que hacer? La cizaña también va a estar bien parada. ¿Qué vas a hacer si a la cizaña le pegas duro? ¿Qué va a pasar? No, tampoco. Déjale nomás. Lo que tienes que hacer es ya tú, mecido, mecer, separar. Pero por favor, no te metas con ninguno. Es decir, no les cortes, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a ir, si comienzas a volar, si comienzas a cortar, si comienzas a recoger, si comienzas a meter la hoz, vas a comenzar a volar cabezas. Y si vuelas cabezas, ¿qué va a pasar? Pues puede que vueles trigo. Y si vuelas trigo, complicado, no hay primicia. Puede que vuele centeno. Y si vuela centeno, complicado, porque tampoco hay ni siquiera pan de centeno. Puede que vueles, ¿cómo se llama? Cebada. Y lo mismo, complicado, porque no va a haber pan de cebada. Y lo mismo, el momento que haya eso, pues va a venir un problema, más bien un problema de avance de los enemigos. Así que un mecido, ¿qué tiene que aprender? Tiene que aprender a mecer. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué les hizo a los discípulos? No voló cabezas, simplemente ya le dijo, aprende a mecer. Entonces, ¿qué tenía que hacer Pedro? Pedro, ¿qué tenía que aprender a hacer? Tenía que aprender a mecer. Porque si no aprendes a mecer, ¿quién le iba a zarandear por ahí? Iba a terminar el mismo zarandeado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, un levita es alguien que, que sabe lo que Dios está meciendo, que sabe recibir el mecimiento y que sabe mecer. Y el momento que sabe mecer, ¿qué es lo que hace? El momento que sabe mecer, sabe reconocer. Y el momento que sabe reconocer, sabe separar. De acuerdo, entonces volvemos a Levítico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Marquito, buenas tardes. Marcela, bendiciones. Buenas tardes. O sea, ¿podría por favor explicarme? No entiendo bien cómo es el mecer o el mecimiento, o sea, no entiendo un poco. Muy bien, Ya. por Ok. favor, gracias. Ok, entonces volvemos a Levítico 23. ¿Qué tiene que mecer?
Levítico 23 dice. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel. Cuando entréis en la tierra, 23:10 estoy leyendo. Que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una medida. ¿Sí? De lo primero de vuestra cosecha. Entonces, ¿qué es lo primero de la cosecha? Lo primero es una medida. Lo segundo es una cosecha. Y lo tercero es, ¿qué es la cosecha? Que es mecida. Entonces aquí se refiere justamente a quiénes. Se refiere a los levitas. Por eso, porque los levitas, entonces dice, levante los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los levitas son los mesidos. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. ¿Quiénes son los mesidos? ¿Quiénes son los mesidos? Los mesidos son los que saben mecer. Los mesidos son los levitas. ¿Qué es lo que mecen los levitas? Perfecto, Mía. Entonces, Maravillas. ya. Gracias, Marcela. Los levitas mecen cantidades. Esa es la palabra. El homer es una cantidad. ¿Sí? Por eso se llama homer. Porque es una cantidad. ¿Cuál es la característica de esta cantidad? Esta cantidad, bueno, dejémoslo así. Esta cantidad corresponde, vamos acá, vamos a ver acá. Si no, no me explico, porque tenemos que aprender, tenemos toda esta temporada para aprender esto. Lo que les enseñaba Dios. Éxodo capítulo 16. Éxodo 16:16. (16:16). Marcela, gracias por la pregunta. Si quiere continuar o si no, continuamos para seguir mirando. Dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Cada uno recoja lo que él vaya a comer. Tomaréis un homer, ¿sí? Conforme al número. Conforme al número de personas. Pues no vamos a entrar, lo que quiero explicarle por la pregunta, Marcela, es que un levita debe saber que el homer es una medida, ¿sí? Que corresponde a una persona. ¿De acuerdo? Entonces, el mecimiento, ¿para qué es? Para que esa medida, para que ese mecimiento haga lo que hacen los levitas. ¿Qué hacen los levitas? Mecen. Claro, entonces los levitas, ¿qué hacen? Mecen, ¿verdad? ¿Y los levitas mecen para qué? Para que esas medidas, esa cantidad disminuya, esa cantidad aumente, esa cantidad se separe, esa cantidad, ¿qué suceda con esa cantidad? Primero, ¿qué sucede? Para que se separen también. Tiene que multiplicar. Exacto, gracias, Verónica. Para que esa cantidad, mire, primera cosa, para que esa cantidad se separe y sea una cantidad común y una cantidad de la casa. Entonces aquí, entonces,
cuando esa medida es cantidad de la casa, lo que le dice, aquí lo que le está diciendo es, tiene que alcanzar esa medida al que recoja mucho, al que recoja poco, pero esa medida tiene que alcanzarle. Al que coma poco, al que coma mucho, tiene que alcanzarle. Esa medida, entonces, esa medida es de satisfacción. Esa medida es de completamiento. Esa medida es de producción. Esa medida es de llenura. Esa medida es de tiempo. Esa medida es de exactitud. Esa medida es de... perdón, perdón, su audio no está, no le escuché bien. Uy, se nos fue. ¿Dónde está Rocío? Rocío se nos fue. ¿Ya? De acuerdo, Rocío, disculpe, el audio no le escuché. Si quiere mencionar algo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante ver que no está hablando de Gavilla, sino está hablando de Homer, y por eso usted encuentra en todas partes desde el conteo del Homer, pero es el conteo desde el Homer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entonces es una medida. Entonces, el mecimiento es para que esa medida sea esa medida de satisfacción y primero separe, ¿no es cierto? Y esa medida haga que lo que se mueva sea una economía, sea una economía de santuario, una economía de casa y una economía común y corriente. ¿De acuerdo? Entonces, mire cómo se van dando las cosas. Porque a partir de esa medida, qué se movió a partir de esa medida? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué se movió? Le voy a decir, esto se movió. Se movieron, a partir de esa medida se movieron los, ¿dónde está? Se movieron los ciclos. Esto ya hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esa medida se movieron las jeras y los ciclos. Números 347. Ahí vamos a ver. Me está, me están cambiando un poquito la enseñanza, pero yo creo que es más importante esto. Yo creo que es muy importante. O sea, si Dios nos permite desarrollarlo conjuntamente, lo hacemos conjuntamente. Y de hecho no hay presión, como lo decía, porque yo me siento presionado con las preguntas. ¿Y usted se siente presionado con las preguntas? No, mejor. Si usted tiene libertad, ahí vamos. ¿Qué se movió? Números 347. A partir de los ciclos, perdón, a partir de los Hómeres, ¿qué se movió? Números 345, 47. Dice lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Números 345. Primero con el 47. ¿Qué se movió? Tomarás 5 ciclos por cada uno por cabeza. Tomarás conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. De la medida del Homer, ¿a qué se movió? ¿A jeras? Exacto, gracias mía. A jeras. ¿Y de jeras a qué se movió? A ciclos. Ajá, sí. A ciclos. Y de esto se movió a ciclos del santuario. ¿Qué le parece? ¿De dónde aparecieron estas? Del ¿De dónde mecimiento. Perfecto, perfecto. ¿Y qué? Chuza, me metí en la palabra jeras, pero nos metemos en la palabra jeras. Puchica.
Déjeme ver. Primero empatemos esto. Y si me da chance y movemos chévere esto, chévere. Perdón, Mire, Marquito. Buenas ale, tardes con todos. dígame, por Geras, favor. ¿se acuerda que yo había preguntado qué era Geras y ahí usted me explicó que era la separación? ¡Ah! Pues solo por eso, ya. Ve, entonces, Bray, esta parte es delicada, ¿no es cierto? Pero ¿sabe por qué es importante? Porque esta es mi pregunta, esta fue mi pregunta para mí mismo. Mi pregunta es, ¿de dónde aparecieron las jeras? ¿De dónde aparecieron los ciclos? ¿De dónde aparecieron? ¿Alguien puede contestar eso? ¿De dónde aparecieron los hombres? Piense bien. Primera pregunta, ¿de dónde aparecieron? ¿Ya? Segunda pregunta, ¿en qué se transformaron? Todo esto, yo me pregunté. Si usted no me contesta, yo le voy a contestar. Segundo, ¿en qué se transformaron? Y tercero, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuá- ¿Por, eh, por cuánto tiempo se implementaron? ¿Ya? ¿Puede alguien contestar esta pregunta? A ver, ¿quién sabe de economía? ¿A quién le gustan los números? ¿A quién le gusta, a quién le gusta a quién le gusta el mundo monetario? A mi mamá. Sí. Póngale a su mamá entonces mía. Claro, ella trabaja, ¿cierto? Con monedas diferentes. Está ahí la Katia. Marquito, Katia, buenas tardes, bendiciones. Katia. Vea, lo mismo que usted. ¿De dónde aparecieron los bitcoins? Y después, ¿cuánto tiempo se implementarán? Y después, ¿cuánto tiempo durarán? ¿Cuánto tiempo durarán? Bueno, apareció en el 2009, costando un ¿Ya? valor de 10 centavos, ahora cuesta una moneda $56,000, una moneda. ¡Wow! O sea, es una locura, la verdad. ¡Wow! ¡Wow! Ahí sí me dejó con la boca abierta. Sí. Porque mire, usted, mire, así, ese es un ejemplo perfecto para mirar qué parecido tenía esos bitcoins con los de esos. Y después, ¿cuánto tiempo cree que va a durar eso? Bueno, se dice que es la moneda de este siglo, ¿no? Y yo pienso que en lo digital ya han salido muchas más monedas, es decir, que si se pierde el Bitcoin va a llegar a un monto, ¿no? Pero detrás de ese Bitcoin hay miles de monedas que están ya tomando valor, o sea, Exacto, exacto. ujú. Entonces, es una medida impuesta, es una medida que apareció. Entonces, por eso a eso le pregunta, ahora sí la pregunta Katia, usted contésteme, ¿de dónde aparecieron las jeras? O mejor dicho, ¿de dónde apareció el Homer? Y el Homer después se transformó en las jeras, y las jeras se transformaron en el ciclo, y todos estos se transformaron en bitcoins o en dineros de santuario. ¿Y hasta dónde y cuánto tiempo duraron? ¿Puede contestarme ahora usted analizar eso? Ahí sí me puso un poco difícil, a ver, ¿Qué piensa? pienso que por rescatar, bueno, no se me viene nada ahorita, ¿no? Pero Vea, lo que le estoy diciendo es que ahí apareció un dinero, perdón, un ciclo de santuario. ajá. Sí, ahí, ahí estamos. Y entonces le digo, ¿cuándo desapareció ese ciclo de santuario? Cuando dejan de mecer, entonces. Cuando dejan de mecer. Y mire, y pasaron 40 años, 40 años en el desierto. Solo póngale 40 años, Katia. Y verá, 40 años, usted, solo los de Bitcoin, a irles en el desierto. ¿Qué pasaría? Chuta, que igual desaparecería. Ujú. O, s- o se desaparece. Mire, entonces la intención capaz era que desaparezca una y aparezca otra. Porque resulta que los 40 años, ¿qué es lo que les faltaba a ellos? ¿Moneda común y corriente o les faltaba bitcoins? Buena.
Claro, porque yo esa fue mi interrogante. Resulta ser que de todo el dinero que sacaron, el dinero que sacaron de Egipto, ese dinero cómo estaba, porque hasta les despojaron, ese dinero cómo estaba. Era un dinero común y corriente, pero ese dinero se fue transformando y comenzó, y no les faltaba, porque Dios mismo se encarga de decirles, miren, no me traigas del dinero común y corriente, sino que transfórmalo en tu casa. Porque desde la Pascua yo te di para que le transformaras y le transformaras en jeras, porque como dice, ¿sabe qué significa jeras específicamente? Jeras es la palabra que Dios utiliza cuando separa el mar rojo, perdón, el mar rojo, no. ¿Sabe cómo se llama? Uf, ya me metí en otro, pero tengo que decir. ¿Sabe cómo se llama el mar, el mar rojo? No se llama mar rojo. De los juncos. Tampoco se llama de los juncos. No. No, tampoco se llama de los juncos. Sino, es El mar de la Jera. Casi. No, no es el mar de la una palabra es sub. Entonces, por eso sub, los juncos tiene otras palabras. Pero, ¿cómo se llamaría este? Pero es como de finales ya. Es otra de las palabras que utilizan para finalizaciones como, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo dice? En las, hasta los finales del mundo, algo así, algo así. Pero bueno, ya, póngale fin. Entonces, ahí lo que ellos estaban atravesando, si lo ponemos en ese sentido, ellos tenían que pisar, ellos tenían que dar fin a las cosas que tenían fin y tenían que mover. Y ellos tuvieron que mover ciclos, Geras, pero tuvieron que mover de una forma diferente. Entonces, todo esto, ahí va, por eso todo esto, los que son cabeza, como la gente que mueve el mundo y tiene un montón de cosas, pero de Dios, los que son cabeza, está diciendo, tienen que aprender a, a levantar lo que está levantado. Entonces, levantar la primogenitura. Pero dice, ¿qué es la primogenitura? Sin los levitas. Y resulta ser que aquí tenemos una característica de los levitas, que ni siquiera tienen los primogénitos por primogénitos. La característica de los levitas es multiplicar el dinero santo y transformar el dinero. Es decir, lo que estamos diciendo, mecer la economía de la casa. Mecer la economía de la casa para que ahí usted sepa, para que ahí usted le ponga el orden adecuado, para que ahí usted sepa lo que es de la mesa, lo que es de la casa, lo que es del santuario, y eso siga meciendo, porque eso se multiplica. Yo, como decía Vero, yo espero que todos estemos claros del por qué los levitas son los multiplicadores, ¿sí? Y eso que se multiplique, no multiplica una economía de hundimiento, es decir, no multiplique ni bitcoins, no multiplique ni dólares, no multiplique, no, sino que le divida, le saque lo podrido de ese dinero y lo invierte y lo reutilice para levantar a las cabezas de su casa, ¿sí? Y con eso, ¿a quién alcance? ¿Para quién alcance? Alcanza lo mismo que decíamos, por lo menos tiene que alcanzar para cada persona, porque el Homer, ese es el mecimiento de ahora, por lo menos que alcance para usted. Escúcheme, si no alcanza para usted, ¿cómo usted puede, si no está ni para usted, cómo puede dar a otros? Si ni siquiera alcanza la satisfacción de Dios, si ni siquiera alcanza la economía, si ni siquiera alcanza la resolución de problemas, si ni siquiera alcanza el Espíritu de Dios, si ni siquiera alcanza la fe, si ni siquiera alcanza el estar parado, ¿cómo puede compartir? Entonces, por eso se presenta a Cristo Jesús y les dice, ¿a quién les alcanza lo que tiene? Entonces se presenta y les encuentra con pan. Y imagínense que estaban con un pescado asado. ¿Ahí cuántos discípulos estaban? Estaban como 11 discípulos. Y les dice, denme a mí. Imagínense el que todavía no comía. ¿Qué ha de haber dicho? Entonces, ¿por qué les dijo? ¿Por qué agarró y se comió él? ¿Por qué? ¿Ah? Porque les estaba ayudando a contar en Homer. Y el Homer es la medida que ni me falta ni me escasea. Pero, escúcheme, si me falta a mí,
y al otro no le escasea, ¿eso es Homer? No. No. Entonces, primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer Homer, es decir, cada día tiene que ver, tiene que satisfacer la medida para cada uno, distribuir la medida para cada uno, la medida para qué, para que cada uno se transforme en qué, en un multiplicador de esa medida, porque resulta ser que cuando les enseña a contar en Homer, en la tienda, ¿quién había? ¿Había cabezas o había cabezas huecas? Porque este pasaje ya lo hemos visto en años pasados. ¿Qué había? ¿Qué cree que había? ¿Cabezas o cabezas huecas? ¿O cabezas de Jezabel? Bueno, Cabezas. no había cabezas, había cabezas huecas cuando recién salieron de Egipto. Entonces, primero tenían que aprender a contar en Homer, primero tenían que aprender la satisfacción de los de su casa y la satisfacción de ellos mismos. Y después lo que tenía que, entonces, porque todavía no podían hacer Pascua, pues porque no recién aprendieron a hacer Pascua, pero viene Cristo Jesús y dice, levitas, mecer, entonces, ¿qué es el mecimiento? El mecimiento es saber, primero, saber cuál es la posición de un mecido. Como decía Mía, saber cuál es la posición. ¿Dónde está mi posición? Gracias, Mía. ¿Dónde está mi posición? Mi posición está en el umbral de la sangre de Cristo Jesús. Mi posición está en el fruto. Mi posición está en los cuatro vientos. Mi posición está ahí parado en las mañanas y parado en la tarde para despertar el Espíritu de Dios y decir que esos cuernos no vengan a afectar, esas imposiciones afecten a mi vida, sino que yo siga siendo cabeza y que el cuerno de mi salvación acalle a ellos. Eso venimos desde Zacarías viendo. Entonces tiene que saber su posición. Segundo, ¿qué tiene que saber? Tiene que saber mecer. Entonces, ahora sí, ya sabe, Marcela, ¿qué es mecer? ¿Qué va a hacer usted para mecer? Bueno, perdón, Marcela, si no tiene la pregunta, vamos, ¿quién tiene la respuesta? Katia mismo, me gustaría, porque con Katia ya lo analizamos perfectamente. ¿Qué va a hacer Katia? ¿Qué va a hacer para mecer? Distribuir bien. Exacto, y hacer sus propios bitcoins, porque si el mundo hizo sus bitcoins, usted tiene una distribución de O santuario. sea, multiplicar sería en este caso. Pero para multiplicar, primero tiene que saber distribuir, como dice usted. Claro. Primero distribuir y ahí se multiplica. Y de ahí multiplicar. Separar también. Gracias. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Separar. Y para separar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que levantar la mano, ¿sí? Y decir, esas aguas de pobrecita, esas aguas de amargura, esas aguas que me están anegando, esas aguas que me hacen dar demasiado, pedir demasiado, que no me alcanza, que me privan, esas aguas, yo tengo que separarlas para yo caminar en seco. Amén. Sí, Marquita. Entonces, los bitcoins, como dice Katia, es una forma de expresar de Dios, de decir incluso que hay maneras. Usted creía que al dinero ya no se podía hacer nada. Hay maneras. Y esas maneras se llaman dinero de santuario. Y eso, escuche, el dólar, el bitcoin, todos ellos han tenido una fecha de principio y una fecha de fin. Todos. El oro, la plata, todos han tenido todas las monedas han tenido un tiempo de que se hundieron. Pero le pregunto, los bitcoins de Dios, ¿cuándo se han hundido? Nunca. El dinero de santuario, la multiplicación de santuario, nunca, mientras exista una cabeza que es Cristo Jesús, y mientras exista un levita, y mientras exista una mujer, y mientras exista una levadura, entonces eso. Marquito, yo tengo una pregunta. Por favor, bien. Entonces lo que nosotros deberíamos diezmar son las jeras. No, es que mira,
Claro, exacto. Lo que deberíamos diezmar son las de... a O ver, sea, haciendo como el proceso, o sea, yo lo entiendo así. eh, Tenemos, primero, Dios, a ver, siga usted, perdón. no, perfecto, exacto, el proceso, el proceso empieza con el Homer. El Homer empieza con la separación. Del Homer, la siguiente, todavía no he visto muchas, o sea, cuántas, porque hay otra también que hay aquí. Aparte de las jeras hay una, no, perdón, las jeras dividen, pero hay otra que es más fuerte, la que se refiere a Alexandra, los becás, ¿sí? Entonces, mire, verá, ¿quiere ver los becás? Si no, si no, usted Sí, no. por favor. Vamos. ¿Por qué habla Dios? Mire, Dios habla en becás y habla en jeras, pero no solo habla en jeras, sino en becás. ¿Y qué es el becás? El becá. Éxodo 38:26. Esto es hermoso. ¿Qué le dice? Solo las 4 primeras palabras, a ver, 2, 4, 6, solo hasta la palabra ciclo. ¿Qué dice? Por favor, no me lea si no, se da cuenta. Bueno, o mejor dicho, ¿qué? La primera frase esa es ¿qué dice? Marquito, Medio corrobóreme. ciclo, medio Vein- ciclo por cabeza, ¿qué dice? 38:26. No se lee, no Ajá. se lee. Mía, léele tú y me dice si se te abren los ojos. Marquito, estoy buscando, estaba en otro. Ya, 38:26, me dice. 38:26. Ya, perdón. A ver, le leo, 38:26. O sea que Éxodo 38:26. O sea que cada uno de los registrados en el censo de 20 años para arriba, 603,550 personas en total, No. ofrendó 5 gramos. Estoy mal, parece. 38:26. Ajá, Éxodo. 38:26. Sí, Sí. Yo Éxodo. tengo diferente. A ver, léale, Alexandra, por favor. Sí, por favor. Yo tengo medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, Ya, de edad de 20 años de arriba, que fueron 603,550. pero no le da, pero no le da el BK ahí, no habla de No, BK. no, ¿Alguien, no. alguien que hable de BK? Habla. ¿No habla? No. ¿Alguna otra versión que hable de BK? En esta versión me dice 5 Ok. gramos de plata, según la 5 tasación oficial de santuario. Por ahí parece. gramos de plata. Bueno, aquí ahí se comieron Dice en el otro, Marquito dice, hubo de más 100 talentos de plata. No. No. Aquí, mire, claro, entonces sí ve, pero bueno, lo que dice Mía, vamos por la parte, claro, la medida que satisfaga, esa es la medida del Homer, porque dice, esa medida del Homer, así es como empiezan las cosas, pero el levita, se da cuenta, es un multiplicador. Y por esa multiplicación se transforma en una economía, pero un levita ya va viendo medidas. Pero no puede ser, no puede ser eh, que todas esas medidas no se transformen, como veíamos incluso en las jeras, que se transformen en un tesoro. O sea, ¿cuál es el verdadero tesoro? El verdadero tesoro es la economía del santuario. El, verda- el verdadero, a ver, la verdadera cabeza, la verdadera revelación, si se podría decir, es que si así como se inventaron el Bitcoin y así como se inventaron tantas cosas, nuestra economía tiene una economía, la economía de Dios,
la economía del santuario tiene una medida por lo menos de satisfacción. Entonces, cuando no hay esa medida de satisfacción, o sea, no hay mecimiento, pues. ¿Por qué? Porque no hay ni primogenitura, y porque no hay casa, y porque no veo toda esa edificación. Y entonces, si tengo esa medida de satisfacción, ahí es cuando el levita, ubicado en donde tiene que ubicarse, mueve toda esa economía. Pero entonces mi pregunta es, ¿por qué es la insatisfacción? Entonces, ¿por qué es la insatisfacción? La insatisfacción, escuche, la insatisfacción es el dinero que no alcanza ni para usted, no alcanza para nadie. ¿Y por qué no alcanza? Porque obviamente el dinero común y corriente nunca va a alcanzar, porque va a tener justamente esa fluctuación, como dice. Sí, pero no se olvide que el dinero común y corriente, la característica del dinero común y corriente es que detrás del dinero común y corriente está el hierro, está el bronce y está la deuda. Entonces, si a sus hijos les da hierro, bronce y deuda, obviamente, sus hijos, ¿cómo le van a tratar? Sus hijos se van a tratar como deudor. ¿O usted cómo se va a mirar? Si sus papás le trataron de esa manera, ¿usted cómo se va a mirar? Se va a mirar como un deudor de ese dinero. Y con eso ya tiene puesto un grillete. Y el momento que no produzca ese dinero se hunde. Y el momento que produzca ese dinero, ¿qué va a pasar cuando produce ese dinero? No va a alcanzar. No, lo mismo. Es lo mismo. No, no le va a alcanzar. No hay ese Homer, esa satisfacción. No hay, esa medida. exacto, porque no hay cabeza. Entonces el problema es que no hay cabeza. Perfecto, gracias mía, gracias por ayudarme. Entonces, ¿por qué? Entonces, ya vemos lo que es un levita, ya vemos lo que es un mecimiento, ¿de acuerdo? Pero todo esto nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a la mesa del Señor, porque la mesa del Señor es de primogenitura. Entonces, estamos, ya con esto ya estoy cerrando. Para todo esto llevarle, mire, detrás de una medida hay una mesa, ¿ah? Entonces, ahí hay una mesa de cambistas, ¿no es cierto? Entonces, y ahí en esa mesa, obviamente, va a haber un problema un problema de levaduras. Allá es donde quería llegar. Pero lo importante, todo ese dinero, mire, todo ese dinero, ¿qué se puede? ¿Cómo se podría llamar el dinero el dinero del pueblo de Israel? ¿Cómo se podría llamar? Me estoy refiriendo al tiempo de Éxodo. Todo ese dinero cambiado. El que se ocupó, o sea, el dinero que se trajo de ocupación, no de trabajo. El dinero, exacto, el dinero, escuche, el dinero de ocupación de 400 años, 400 años, ¿qué era? Un dinero cambiado, un dinero común y corriente, ¿sí? Todo ese dinero, ¿en qué les convirtió a ellos? ¿Esclavos? Esclavos. ¿Y un esclavo, a quién le debe el esclavo? Al patrón, al dinero. Exacto. No puede servir a dos amos. Exacto. Amén. Entonces viene Dios y comienza a mover el Homer. Y viene, ¿y quién mueve el Homer, Marcela? Entonces, por eso decía, tenemos que saber qué es un levita. Un levita sabe ocupar el lugar, pero comienza, es el que mueve. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí ve? Todo ese dinero, todo ese hierro, tiene que darle valor. Entonces ahora va a decir, perdóneme, como decía yo algún rato de mi juventud, a mí no me importa el dinero. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? El dinero es el cambio. Sí, el dinero común y corriente es lo cambiado, eso es lo cambiado, eso es lo transformado en cambista, porque resulta ser que Dios, de todo lo que nos ha dado, de lo que Dios ha dado al mundo, todo el mundo le cambió en dinero común, todo el mundo le cambió en una profesión común, todo le cambió en una primogenitura, todo le cambió en me debes Dios y tienes que hacer algo por mí, y te debo Dios y tengo que hacer algo por ti.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Meciendo. Y no arranchando. Y no metiendo la mano. Porque eso es lo que le dice. ¿Qué le dice? Si vas a espigar en campo ajeno. Entonces queremos que Dios espigue en campo ajeno para darnos. Y queremos nosotros ir a espigar en campo ajeno para tener. Y preferimos espigar dólares que comenzar a darle el verdadero valor, poniendo nuestro santuario, poniendo de por medio nuestra identidad, aprendiendo a mecer, aprendiendo a satisfacer, aprendiendo a hacer cabeza, aprendiendo a tener lo que tenemos, a sacarle lo mejor que tenemos. ¿Sí? Porque el que tiene $1 millón y no es cabeza, no sabe ni qué hacer con el $1 millón. Pero el que tiene un centavo, un levita verdadero que tiene un centavo, ¿en qué se transforma ese centavo? Se transforma en satisfacción, se transforma en multiplicación. Ahí me quedo. Amén. 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 Entonces, tremenda levadura. Tremenda levadura. Y entonces, ¿en dónde está la levadura? ¿Quién maneja la economía de la casa? La levadura, la mujer. La levadura, exacto. Entonces la mujer tenemos estos 7 días para sacar como mujeres la levadura y para que los hombres también, como hombres, seamos cabeza y aprendamos a mecer. Me quedé corto, porque aquí podíamos sacar un montón de cosas de preguntas, pero me quedo en la última. ¿Qué va a hacer usted para mecer, Lina, Mía, Marta, Fabricio, Carmita, Marcela, Nancy, Katia, Verónica, Alexandra, Nabel, Rocío, Mayra? Bendiciones. ¿Qué va a hacer usted? Dígame. Ayúdenos a todos. Yo aprender a ser un levita que ocupe mi posición y mecer de la manera que Dios dice con el hombre, para que haya esa ¿Qué va a hacer? ilusión. En una palabra, ¿qué va a hacer? Aprender a separar. Aprender a separar. Entonces, separar, ver lo que Dios me está dando. Chévere. Y lo otro, Mía. Recibir específicamente el ciclo del santuario. Aprender a recibir. Exacto. Alguien que mece, alguien que tiene mesa, es alguien que aprende a recibir y no por deuda. Marquito, y el que sabe recibir sabe dar. El que sabe recibir sabe dar. Amén. Y no por deuda. Porque después, por deuda quiere. Amén. Fabricio. Vero Guerra, por favor, díganos. Marquito, yo voy a multiplicar con lo. Amén. Amén. Vea, eso es hermoso. Yo voy a multiplicar. Yo voy a multiplicar la satisfacción mía y la satisfacción de los de mi casa. Eso es lo que estoy diciendo. Chévere, porque si no están satisfechos ellos, o por el contrario, están muy, muy sobresatisfechos, o eso significa si están sobresatisfechos, significa que están imposibilitados, y eso significa que están insatisfechos. Gracias, Vero. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a aprender a mecer, Aprender a mecer. Por favor, no le huya al dinero, aprenda a mecer al dinero. Pero no le busque al dinero, ni meta el dinero, ni meta en el santuario siendo usted levita. Una economía o a unos mecedores sin darse cuenta lo que también ellos están meciendo. Porque nosotros mecemos y ellos también quieren mecer, pero ellos quieren mecer el otro. Pues. Alexandra. Sí, yo levantaría la mano junto a nuestro Padre para seguir caminando, poder separar y multiplicar. Ahora, Alexandra, ahora usted sí puede contestarle por qué le dice Dios a Moisés luego que sale, dice, ¿por qué me preguntas a mí?
y no levantas tú tu vara, lea ese pasaje y ahí va a ver, como decía, ¿y qué tenía que hacer? ¿Y qué tenía que hacer? El rato de levantar, contéstese leyéndose. Levanta, extiende, tienes tu vara y divide. Separa. ¿Mm? Entonces, ahí le estaba hablando de lo mismo, de medidas, de separación. Y camina y pisa. Amén. Y no me estés buscando a mí como deudor, sino comienza a tomar posición. Y sobre todo por un sitio seco, porque te estoy dando un sitio en donde pises, a la que yo le partí. Aprender a pisar, claro, aprender a pisar para no ser esclavo. Aprender a tomar posición, gracias, aprender a pisar, tomar y tomar lugar, porque no es que aprender a conquistar, tomar lugar, no como esclavo. Gracias, Katia. Nancy. Bueno, alguien más, porque ya yo creo que con esto. Habilitar mi santuario. Habilitar a mis mecidos y a mis mecedores para que ellos también puedan hacer eso. Y mi santuario, habilitarlo para que mi santuario no se satisfaga de un pan de dolores, de un pan de luto y de un pan blanco. Anabel. Marquito, perdón, una pregunta. En mi caso, que yo trabajo con lo que es las criptomonedas y en este caso el Bitcoin, yo puedo diezmar en Bitcoin porque o sea, el Bitcoin nosotros le tenemos en una billetera que le tenemos en el celular. Se puede tener igual varias billeteras, entonces a nosotros nos pagan y nos llega al celular y nosotros de ahí le distribuimos, ¿no? Le invertimos y hacemos dinero fiat, que es el dólar. Entonces, ¿cómo sería para que abran una billetera y poder diezmar directamente? Abra usted esa billetera porque usted mismo la que está transformando en santuario y después vemos que, o sea, usted es la que le está haciendo de santuario, Katia. Y de ahí de santuario se Amén. haciendo santuario. Amén. Pucha, bendito sea Dios, vea cómo Dios nos da, cómo rompe Dios el molde. Pero el dinero de santuario nunca va a cambiar, nunca. Porque todos tienen que ser satisfechos, porque todos tienen que ser cabeza y todos tienen que ser multiplicadores, no de ese dinero del otro. Alguien más hermoso, y bendito sea, bendecido que podemos desarrollar lo que Dios nos da. Rocío. Saber la medida exacta y saber la mesa. La mesa y la levadura. Entonces, toda esta semana, el viernes, vamos a completar con las levaduras, sacando las más feas de ellas. Pero mesa y levadura, porque estamos en los panes de la levadura, y al hablar de los panes de la levadura, estamos hablando de la mesa, y al hablar de la mesa, estamos hablando de la economía. Amén. ¿Alguien más? Una separación y una multiplicación. Amén. En casa. Multiplicar lo que Dios multiplica, exacta, y para darle peso a lo que Dios da peso, y que lo otro no se multiplica el dinero, porque cuando se multiplica el dinero, se multiplica el hierro y el hundimiento. El dinero por el dinero, ¿no? Bueno, pero yo creo que... Marquito. Fabricio, bendiciones, qué gusto. Marquito, en mi caso sería reconocer hasta dónde me ha traído el Señor, y de ello pues entender que viene la multiplicación. Amén. Seguir construyendo ese santuario, porque ahí, desde el santuario y desde la mesa, ahí es donde aparecen las insatisfacciones, las deudas, los engaños y las frustraciones. Por eso lo que Dios primero nos devuelve es la mesa, la mesa, la mesa, la mesa. Tener el hombre correcto, Marquito. Exacto, y el hombre está en mí, porque por más que recoja, por más que recogieron, no les sobró.
Ni por más que no recogieron, no les faltó. Ese hombre. Entonces Dios les dijo, yo soy cabeza, pero tú también aprende a ser cabeza. Y de aquí en adelante separa, ya tienes el Homer, ahora multiplícalo, porque si no, ¿cómo va a funcionar la economía? ¿Cómo funcionó 40 años la economía? ¿Acaso tuvieron que ir a ver al banco de Egipto? ¿Acaso se fueron al banco de los fariseos, al banco de los filisteos? ¿Se fueron al banco de los amonitas, de los edomitas? No, se transformó en moneda de santuario. Amén. Marquito, es como cuando estaban cruzando y cogieron, y el Señor les ordenó que cojan un homer de lo que comían, del maná. Eso le digo, eso pasó en el segundo mes, en el primer día, desde el primer día del segundo mes, ya Dios les enseñó. Porque ellos estaban quejándose, falta agua, me falta pan. Dios les dijo, ¿sabe qué? Ustedes tienen dinero sucio y ese tienen dinero común y corriente, y ese les está hundiendo. ¿Por qué no le mueven ese? ¿Por qué no le movieron ese, Marcela? ¿Acaso no trajeron oro, plata, ganado y todo eso? ¿Por qué no movieron eso y le hicieron santo? ¿Por qué no les satisfizo ni siquiera para su casa? Pero a Dios es espectacular. Porque Dios les dio pan del cielo. Amén. Así es. ¿Y de dónde viene el pan? De la mesa. Pero ya, en el nombre de Jesús, por darnos, Señor, estos panes sin levadura, darnos de tu mesa, yo bendigo, Señor, lo que tú estás meciendo. Porque si mecemos contigo, Padre, es por primogenitura. Si mecemos, Señor, es por levita. Si mecemos, Señor, es para dividir. Si mecemos, Señor, como tú lo dices, es para que ni siquiera la cizaña se dé cuenta que está creciendo, para que en su tiempo caiga, pero en cambio se fortalezca la primogenitura. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos estos días de panes sin levadura que nos encuentran en este 21, en este día 21, pues completando el tiempo de panes sin levadura. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones, un abrazo a todos. Amén. Bendiciones, buenas noches con todos. Bendiciones, buenas noches con todos.